En este vídeo os traigo todo el making of de este contenido terminado, que vais a ver cómo lo realizo por mí misma en modo autorretrato con iPhone y trípodes. Os enseño una localización preciosa en Benalmádena, Puerto Marina, en Málaga, y vais a ver todos los detalles de cómo realizo esta editorial de moda. Así que quédate hasta el final si quieres verlo y no te olvides de suscribirte si es que te gusta este tipo de contenido. Bueno, vamos a ir hacia la localización y ahora vemos dónde hacemos todos los looks. Bueno, ya hemos llegado a la localización. Voy a utilizar algunas zonas de allí del frente, que es donde está el sol de frente, porque como veis lo tengo justo detrás. Y vamos a ver dónde empezamos. Mirad, esta zona por ejemplo me gusta muchísimo. ¿Veis? Tiene el sol de frente, el barco detrás. Así que creo que aquí voy a empezar con el primer look. Bueno, voy a colocar los dos trípodes ahí, uno para grabar y otro para fotografiar. Y bueno, creo que la luz es buena porque da justo de frente. Como podéis ver, la luz está aquí de frente, entonces si fotografiamos desde allí, pues fenomenal, porque siempre la luz tendría que estar enfrente, incluso podemos ponerla en esta esquina. Esto que estoy haciendo son pruebas para empezar a ver si la luz está bien, si la posición está bien, y cuando ya tenga la localización correcta y la luz correcta y la posición correcta, pues empieza a girar. Bueno, como en esta posición la luz no me convence mucho porque claro, el sol lo tenemos de frente, pero el móvil está posicionado detrás. Entonces sí, hay algunas que se podrían salvar, pero no son las fotos que yo diría wow. Sí que esta, por ejemplo, que ha salido andando, esta mola mucho, ha sido así tal cual, está guay para blanco y negro, por ejemplo. Bueno, vamos a cambiar de localización. Mirad, por ejemplo, esta localización es muchísimo mejor que la que teníamos antes porque el sol está de frente. Entonces va a salir lo que es el puente, el trípode ahí, yo me colocaré por allí. Entonces, aquí sí que sí. Os enseñaré todo al final del vídeo, pero ya sí que está saliendo un contenido bonito. Ahora voy a hacer unos primeros planos ahí sentada. Entonces vamos a ver qué sale. Bueno, yo creo que ya las fotografías las acabo de terminar. Han salido primeros planos muy chulos y ahora vamos a hacer el vídeo. Bueno, ya hemos terminado el primer look. Ahora voy a seguir hacia adelante, hacia otra localización que esté un poquito más alejada y que esté el sol de frente también, que sea un poco diferente a esta que acabamos de fotografiar. Y ahora os enseño. Bueno, ya me he cambiado el segundo look. Voy a poner los complementos. He pasado una calor grandísima en el sol. Creo que siempre es buena idea venirse muy tempranito, porque a esta hora que ya es cerca de la 1,
Hay muchísimas personas que, bueno, pues quiera que no, ya se quedan mirando y estás un poco más incómoda cuando se trabaja sola. Y después mucha calor aquí en Málaga todavía, la fecha en la que estamos hace casi, yo no sé si será 24 grados, pero prácticamente verano, estoy empapada. Así que bueno, voy a buscar la localización para este look, que creo que va a ser algo así, porque la camisa blanca, los barcos blancos, todo muy clarito, pero me gustaría que diera el sol. Lo que pasa es que el sol da en la otra parte, entonces quizás haga algo en la sombra. Vamos a ver ahora. Voy a poner los complementos para este look. Los botines. Botines, creo que era también el bolsito de lentejuela. Y los pendientes también por ahí. Pendientes no lo encuentro. Aquí. Vamos a colocarlo aquí mejor. Aquí sí se queda bien. Los pendientes. Estos parecen con los calcetines. Estos calcetines no los he enseñado antes, se me olvidó enseñarlos. Son de Calcedonia. Y esto lo vamos a utilizar para los estiletos del tercer look. Lo que sí quiero encontrar es un pendiente que me falta. Ya no sé si se ha perdido o qué, porque he encontrado uno, pero no el otro. Entonces, creo que se habrá perdido, se ha caído por el camino. Oh, qué pena. Vaya, por Dios. Se ha tenido que perder por el camino. Se ha perdido por el camino, creo. Bueno, no pasa nada. Lo dejamos sin pendiente y vamos a poner el collar. Quizá aparezca en el coche o cosas así. En algún lugar. Tiene que estar. Vamos a abrir la camisa un poco. Me gusta siempre las cosas muy escotadas. Entonces, el bolsito sí que lo tenemos vivo. Y bueno, vamos a ver la localización donde la cogemos. Os digo una cosa, estoy súper sofocada. Muchísima calor. Bueno, voy a poner el bolso y nos vamos a retocar un poco. Este espejo se ve muy poco, pero bueno, algo parece ser que sí. Nada, no se ve nada. Estoy súper sofocada. Es mucha calor la que hace todavía en Málaga, la fecha en la que estamos. Muchísima calor. Los looks de invierno cuesta fotografiarlos mucho, porque con nada que te dé el sol ya sudas. Bueno, el maquillaje está intacto. El cabello también. Vamos a aumentar un poco la intensidad del labial. Pero estoy sentada en la peana. Vale, pero ¿qué quieres que le echemos una sola?
Y yo creo que con esto ya estamos listas. Bueno, voy a intentar hacer un vídeo aquí. Voy a empezar esta vez con el vídeo y vamos a ver qué sale con esta luz, porque no estoy yo muy segura de la luz, pero bueno, vamos allá. Quizás pueda grabar mejor allí, en aquella zona que hay un poquito de sol. Va a quedar mucho mejor que aquí en tanta sombra, así que me voy a dirigir hacia allí a ver qué tal por aquella zona. Vamos a recoger todo para ir hacia allí. Otro móvil. Con este móvil con el que estoy grabando, que es el anterior que tengo, y fotografiando con el iPhone 15 Pro Max. No me acuerdo ya ni de los nombres. Bueno, aquí ya traigo el lápiz. Se van perdiendo muchas cosas, porque claro, lo que tiene ir sola, se van cayendo cosas, se van perdiendo. Hay que estar muy atenta. Este es el bolsito para este look. Se me olvidó antes sacarlo en el vídeo. Y vámonos para aquella zona, no me dejo nada. Así que vamos a ir hacia allá. Y aquí vamos a pasar. Aquí. Hello. Oh, aquí es maravilloso. Bueno, vamos a intentar algo por aquí. Ya, mirad, en esta localización que quiero fotografiar, para que salga al fondo allí, el sol ya está aquí detrás. Por lo tanto, la cámara tiene que estar aquí para fotografiar este fondo, que el sol esté de frente, y vamos a ver qué creamos. Bueno, el vestido lo he dejado ahí. Bueno, voy a empezar a fotografiar este look. Vale, el sol, por ejemplo, me lo tapa la señal, así que hay que hacerlo así. Ahí está. Vale, sería aquí. Vale, voy a cepillar el pelo, porque aunque no lo parezca en fotografía, si cepillas muy bien el pelo, pues luego tiene un efecto la foto muy distinto a si no lo cepillas. Es una manía o no, pero el resultado es distinto. Así que vamos allá. Vamos. Vale. Mirad qué chula. Bueno, no sé si la llegáis a ver. ¿Ves? Eso pasa cuando se cepilla el pelo. ¿Sí? Espectacular. Esta sí que sí. Mirad las luces. Es súper, súper chula. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Voy a seguir haciendo fotografías. No voy a hablar más, porque si no, nunca termino. Ahí. Mira, ¿veis? Aquí sí está el sol. La posición. Lo más importante cuando se hacen las fotografías es que el sol esté de frente. Cuando trabajas sola, porque no hay reflector, no hay nada que dé la luz directa en tu cuerpo. Entonces, si no está el sol de frente, hace sombra. Y aunque tengas un móvil muy bueno, no importa. No se van a ver igual que si tienes el sol de frente. Los tejidos, los colores de la ropa y demás. Voy a seguir con esto. De estar grabando y fotografiando y autograbándome me está resultando no demasiado difícil. Pensaba que iba a ser peor. Bueno, es un poco más tostón tener que estar pendiente de esta cámara, tener que estar pendiente de la otra, pero mira, me parece un proyecto súper excitante y estoy muy contenta. Espero que lo estéis disfrutando cuando lo estéis viendo, como yo lo estoy disfrutando haciéndolo. Os digo que ya a esta hora el sol está alto.
Lo conveniente siempre es que el sol esté enfrente de tu cara y no se quede arriba, porque si estoy así la sombra va a dar en mis ojos. Ahora mismo lo tenemos muy alto, pero bueno, hoy se ha hecho tarde. Intentaré la próxima semana hacerlo mucho más temprano para que podáis ver la luz del amanecer o hacerlo al atardecer. Ya veremos. Vamos a ver si sale. Bueno, esto ya es gajes del oficio. Acostumbrada a cambiarte en la calle tantísimas veces, pues ya es fácil y rápido, ¿no? Muchas veces no hay cuartos de baño para poder cambiarte, ¿sabes? O no hay algún sitio donde puedas estar y cambiarte. Entonces directamente, pues, una ya coge la maña y se cambia en cualquier lugar, la verdad. Así que rápidamente, bueno, esto es un vestidazo, es tan bonito este vestido, me encanta. Bueno, esto creo que lo vamos a bajar, vamos a dar más vueltas para no dejarle tanto lazo. Y quizás lo dejemos así, solo con un nudo. Ahí. Y esto lo vamos a poner así para atrás para cambiar un poco ya, porque ya dos looks con el mismo peinado cansa un poco, ¿no? Debería haber cambiado incluso en el segundo. Bueno, pues ya estoy lista y nos vamos a ir a buscar otra localización porque ya estoy un poco cansada de barcos y azules. Así que vamos a buscar otra localización y ahora os grabo de nuevo, vamos a ver dónde vamos. Bueno, me he quedado descalza porque no puedo más con los pies. Se me han olvidado las chanclas y estoy ya con los tacones, que es que no puedo porque estoy andando muchísimo. Y normalmente la localización la tengo siempre al lado del coche, pero hoy como he venido a Puerto Marina es más difícil a la hora de aparcar y si quieres andar y tener otras localizaciones distintas hay que andar bastante, por lo tanto, descalza. Ahora os digo dónde voy a hacer la localización nueva. Vamos a ver qué tal. Bueno, mirad, esta va a ser la localización del último look, que es el que llevo. Voy a utilizar el sol de frente, que lo tenemos justo allí, para fotografiar aquí, en los yates. Entonces va a ser como unos primeros planos ahí y algunos planos completos allí, en la zona blanca. Bueno, como ya os he dicho, vamos a hacer unos primeros planos en esta zona, donde se vea de medio cuerpo para arriba con el fondo de los barcos. Ahora luego vamos con Buddy, voy a hacer primero algunas pruebas así.